Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenido a Área Fitness Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como siempre, pero en concreto vamos a hablar sobre el orden de los ejercicios dentro de una sesión y cada cierto tiempo, es decir, un error que sueles cometer muchas veces de voy a entrenar, dentro del entrenamiento cambio este ejercicio por el otro, dentro de 4 o 5 semanas, bueno, sí, este ejercicio que estaba haciendo voy a cambiarlo por mejor por otro, porque no, ese error que cometes de estar cambiando constantemente los ejercicios dentro de un entrenamiento y cada 4 o 5 semanas. Muy buenas, Santi, ¿qué tal ¿Qué tal? estás? Pues nada, como ha dicho Carlos, hoy venimos a tratar un tema, como siempre, muy interesante, y es precisamente eso, y es que es un error que vemos muy frecuentemente en los gimnasios. En primer lugar, el primer error del que queremos hablar es el cambiar de forma frecuente los ejercicios de tu planificación o de tu entrenamiento. Es decir, empiezo en mi sesión de pectoral haciendo press inclinado y a la tercera semana me he cansado del press inclinado y lo cambio por otro, por press de banca de máquina. A las 2 semanas me he cansado y me lo cambio por press de banca normal, en banco plano con barra. Al otro me canso y lo cambio por press inclinado con mancuernas. Al otro me canso y vas cambiando constantemente los ejercicios de tu planificación. Y hoy venimos a explicarte por qué esto no es una buena idea. Y básicamente es porque no te va a permitir hacerte como experto, entre comillas, o adquirir una maestría en un ejercicio. Es decir, al final, para progresar a largo plazo necesitamos mover kilos y progresar en el tiempo, en un mismo ejercicio. Entonces, al final, adquirir la técnica de un ejercicio es algo que lleva tiempo y que mínimo necesitas 3, 4 semanas para realmente ya empezar a progresar en kilos en ese ejercicio. Entonces, si constantemente estás cambiando ese ejercicio, no le vas a dar tiempo a tu cuerpo a que progrese y a que genere adaptaciones con ese ejercicio. Entonces, te recomendamos que te tomes tu tiempo al principio, ¿vale? Cuando te apuntes a un nuevo gimnasio, cuando empieces a entrenar, te tomes tu tiempo para seleccionar realmente los ejercicios que creas que te pueden ir bien a largo plazo. No cojas un ejercicio que sabes que la semana que viene vas a tener que cambiar. Imagínate, te apuntas a un gimnasio y pone que semana que viene quitamos esta máquina. Pues no hagas esa semana esa máquina porque estás perdiendo el tiempo. Busca otra opción para que puedas a largo tiempo y a lo largo del tiempo y a largo plazo progresar en ese ejercicio. Eso es, o sea, al final es algo en lo que muchísima gente falla. A lo mejor tú que nos estás viendo ahora mismo alguna vez has cometido ese error Nosotros mismos, yo y también personalmente he no, hecho algo no, y es parecido. lo que iba a comentar al final. Nosotros también lo hemos cometido en su día de cada 2 por 3 estar cambiando los ejercicios y créeme que es un error, o bueno, como se dice ahora es una red flag dentro de, del mundo de la ganancia de masa muscular y demás, porque al final, como dices Santi, es muy importante que tengas en cuenta y que lo tengas en tu cabeza que la ganancia de masa muscular es un proceso lento y a la hora de hacerte experto en un movimiento, eso también lleva tiempo, sobre todo si realmente quieres exprimir ese ejercicio y quieres exprimir esas series, porque al final las primeras semanas son como de toma de contacto, de ver cómo tienes que acoplarte en ese ejercicio, el setup y demás, técnica, y luego ya cuando has pasado unas cuantas semanas, ahí realmente es cuando vas a empezar a sacarle jugo a ese ejercicio. Eso es. Al final, para que os hagáis una idea, yo puedo estar un año y medio fácilmente haciendo un mismo ejercicio sin cambiarlo, sin rotarlo. Cuando llega un punto en el que noto que me he estancado en ese ejercicio y llevo ya varias semanas que no progreso tanto como me gustaría o me genera molestias en algunos momentos, en algunas fases, pues sí puede ser un momento en el que me planteo cambiarlo, pero por norma general, lo que es la estructura y los ejercicios, puedo estar fácilmente un año y medio, y yo creo que tú, Carlos, igual, sin realmente cambiar lo que es la columna vertebral de mi entrenamiento. Es decir, por ejemplo, haciendo peso muerto rumano antes de la lesión, estuve un año y medio, 2 años de continuo haciendo peso muerto Mm. rumano. Eso me permitió progresar muchísimo y llevarlo a 180, hacer 180 kilos a repeticiones o en sentadilla. Me permitió progresar muchísimo a realizar ese mismo ejercicio con un superávit durante 2 años o un año y medio. En press inclinado en multipower, que precisamente es un ejercicio que he cambiado ahora después de 2 años, haciéndolo de forma continua todas las semanas y que me ha permitido progresar bastante. Entonces, al final es tener paciencia y no, al final por redes sociales también creo que vemos continuamente nuevas opciones, nuevos ejercicios y nos sentimos tentados a, oye, pues este seguro que es mejor, pues nada, pues cambio por este. Ah, pues este seguro que es mejor, pues cambio. No queremos que eso es un error y que al final lo que te va a dar realmente resultados es que mires a largo plazo y que te centres en progresar en un grupo concreto de ejercicios y que no vayas cambiándolo semana a semana. Eso es, o sea, es que es
es muy tentador el hecho de decir, venga, voy a agarrarme a este ejercicio que me promete que me va a estimular la parte derecha de, ¿sabes? Que sí, que es muy tentador, de verdad, y a nosotros algunas veces también nos pasa. Pero es que tienes que tener muy claro que al final el verdadero progreso en ejercicios que son tu columna vertebral, como dice Santi, pues el hecho de un press con peso libre, una bisagra de cadera con algún peso muerto, un dominante de rodilla como una sentadilla. Al final, esos ejercicios que te van a hacer progresar y crear una base buena de masa muscular, tienes que tenerlos establecidos durante mucho tiempo, porque al final ese tiempo es lo que te va a dar el que vayas aumentando en kilos, el que vayas aumentando en repeticiones, en que te vayas haciendo fuerte de verdad en ese ejercicio y sobre todo que pues al final es que progreses. O sea, es que Eso es es. así, que progreses y que eso se vea, que ese progreso se vea en el gimnasio a nivel de rendimiento en ese ejercicio y luego como consecuencia en tu físico, que al final es lo más importante de todo. Eso es. Y vamos a pasar ahora al segundo error, también relacionado con el orden de los ejercicios y cambiar este ejercicio por otro, pero dentro de una misma sesión. Y vamos a poner una situación que seguramente os habéis encontrado, y es, vamos al gimnasio, lunes por la tarde, Día Internacional de Pecho o de O de pierna. pierna. Entonces, todos los bancos para press de banca, que era tu primer ejercicio de ese día, están ocupados. Todos los bancos para press de banca están ocupados, entonces no puedo hacer press de banca de primero. ¿Qué hacemos? Pues me voy primero a la contractora y después ya vuelvo al press de banca, cuando se quede libre. Error, no hagas eso, ¿vale? Busca otro momento para entrenar, ¿vale? No, es que yo trabajo. Cambia el día, o sea, entrena pectoral el martes cuando sepas que va a haber menos gente o el miércoles, porque cambiar el orden de los ejercicios semana tras semana es un error y te vamos a explicar por qué. O sea, a ver, al final, si tú constantemente estás a tu cuerpo lanzándole estímulos distintos, tu cuerpo no se va a adaptar a nada. O sea, es decir, te pongo un ejemplo, yo cojo este vaso, ¿vale? Y le estoy dando un estímulo aquí, luego le estoy dando otro estímulo aquí, le estoy tocando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, al final estás recibiendo muchísimos toques, pero ninguno está yendo realmente donde quiero que vaya. Si quiero que el toque vaya aquí, pues tengo que constantemente dar aquí, dar aquí, dar aquí, dar aquí. O sea, al final, con el tema de la masa muscular y el entrenamiento es igual. Si tú constantemente vas un día, haces press de banca, luego al día siguiente, bueno, hoy me apetece hacer press inclinado con mancuernas, haces press inclinado con mancuernas. Uno, no vas a tener a largo plazo un progreso en ese ejercicio. Imposible. O sea, imposible. Imposible porque son ángulos distintos, el perfil de resistencia también cambia completamente, no tiene nada que ver. O sea, al final tienes que centrarte, te vuelvo a repetir otra vez, en que no tienes que cambiar constantemente los ejercicios. Tienes que seleccionar ejercicios que a ti te gusten, ejercicios que sepas que te vayan a ir bien a ti, y ese estímulo repetirlo a lo largo del tiempo, porque el repetir ese estímulo, el repetir ese ejercicio, es lo que va a hacer que efectivamente te hagas fuerte en ese ejercicio y puedas ganar masa muscular. Eso es. Y al final ese estímulo del que está hablando Carlos debe darse siempre en unas condiciones casi idénticas. Entonces, si tú un día Exacto. llegas al gimnasio, volvemos a la misma situación, lunes, Día Internacional de Pecho, haces primero contractora y después te vas al press de banca, al final vas a afrontar el press de banca en unas condiciones diferentes a como lo afrontaste la semana pasada, porque ya vas más fatigado, el pectoral está mucho más fatigado que la anterior semana. Al final también a nivel mental ya no tienes tanto foco porque ya es tu segundo ejercicio, ya has ido calentando. Entonces, al final, como digo, las condiciones son muy diferentes y el progreso, muy posiblemente, casi al 100% en el press de banca, que lo haces en ese día como segundo ejercicio, se va a ver mermado, o sea, va a disminuir. Entonces, como digo, céntrate en seleccionar unos ejercicios, hazte fuerte a lo largo del tiempo y no estés constantemente haciendo cambios dentro de tu planificación, sino que céntrate en tener un orden, una estructura, que ese orden, esa estructura tengan una lógica y un sentido y progresa a lo largo del tiempo. Exacto, y sobre todo ya para ir cerrando, lo que ha comentado Santi del tema de las condiciones, es que eso marca mucho la diferencia del enfoque que quieras dar. O sea, te voy a poner un ejemplo práctico. No es lo mismo que tú comiences tu sesión, por ejemplo, de tracciones con un remo con barra y luego vayas a hacer, pues qué sé yo, un remo unilateral en una máquina específica, que hacerlo completamente al revés. Meter primero el remo en esa máquina y luego hacer el remo con barra. O sea, al final entra en juego el tema de la fatiga, entra en juego también que a lo mejor el cambiar un orden, primero un ejercicio y luego el otro, ya tengas que cambiar el rango de repeticiones, la carga con la que tengas que hacer ese ejercicio.
el grado de esfuerzo que tengas que aplicar. O sea, al final hay mucha diferencia en hacer un ejercicio antes, otro después, en las condiciones, lo que ha dicho Santi. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta también. Entonces, establece un orden lógico que para ti tenga sentido. Es decir, hacer una extensora de cuádriceps, por ejemplo, al principio, tiene sentido. Hacer al final también. Lo importante es que realmente sepas por qué haces las cosas, que yo lo comenté hace poquito por historias. Exacto. Oye, pues yo hago la extensora de cuádriceps al principio porque es un músculo que enfatiza mucho en el acortamiento del cuádriceps y cuando tengo el cuádriceps al principio sin fatiga, pues puedo exprimir mucho más el ejercicio. Ole, pues muy bien. No, yo es que lo hago al final porque no es un ejercicio que quiera progresar muchísimo y es como hacerlo como finisher para terminar de exprimir el cuádriceps. Pues muy bien también, claro que sí. Pero al final lo importante es que sigas siempre esa misma estructura, porque como decimos, no es lo mismo hacer una extensora de cuádriceps al principio que hacerlo al final de tu sesión de piernas. O sea, es que no tiene nada que ver. Y el peso que vas a poder levantar es completamente diferente. El peso que vas a poder tener en el ejercicio es completamente diferente. Entonces, establece un orden lógico dentro de tu planificación. Ahora que me estoy alterando y todo, pero establece un orden lógico dentro de tu planificación, de tu entrenamiento y no cambies ese orden. Tienes que saber por qué hacer las cosas. Eso es. Eso es, o sea, es que es fundamental. Es fundamental porque al final es lo que hemos estado comentando durante el podcast, que va a estar bien tanto que metas a lo mejor un ejercicio más analítico al principio y luego ya te vayas al básico, como que al principio metas ese ejercicio básico multiarticular y luego te vayas a uno más analítico. Pero tienes que saber por qué realmente estás haciendo eso. ¿Qué te está haciendo tomar esa decisión de, pues, oye, mira, voy a meter, por ejemplo, al principio voy a hacer unas elevaciones laterales para darle más énfasis al deltoides lateral y luego ya voy a meterme con un ejercicio más puramente de empuje para trabajar más el pectoral? Porque es que, bueno, el deltoides lateral le tengo un poco rezagado, vale, perfecto, o sea, estupendo, pero tienes que saber por qué haces eso, por qué Eso estás es. tomando esas decisiones. Eso es. Al final creo que una buena actividad, una buena herramienta que puedes utilizar es, oye, me paro delante de mi diario de entrenamiento, pones esta tarde mientras escuchas el podcast, te paras y analizas. Analizo por qué, a ver, ¿dónde empiezo mi semana? Empiezo la sentadilla. ¿Por qué empiezo en sentadilla y no empiezo por gemelo, por ejemplo, o por aductor? ¿Por qué meto el aductor al final y no al principio? Que te hagas preguntas y vayas y que seas capaz de responder el porqué de todo lo que estás haciendo dentro de tu entrenamiento, porque si no, no vas a poder conseguir sacarle el máximo partido. Si no eres capaz de responder con un porqué y te guías por modas o por lo que ves que hace el influencer de turno, seguramente, como decimos, no vas a poder exprimir al máximo tu entrenamiento. Exacto. Y también algo más que añadir, decirte también muy importante, saber el contexto que tengas tú. Es decir, si eres una persona principiante, como hemos dicho en otros podcasts, posiblemente tengas que dar énfasis a todo el cuerpo. Pues también pregúntate, oye, pues si tengo que dar énfasis a todo el cuerpo, vale, voy a tener que hacer esto. Si eres una persona a lo mejor ya más avanzada, que tienes ciertos puntos débiles, pues oye, ahí sí que a lo mejor es interesante pues el hecho de meter al principio un ejercicio más analítico y luego uno más multiarticular, ese tipo de cosas. Es muy importante que tengas en cuenta el contexto personal que tú tengas, ya que no es lo mismo una persona que acaba de empezar a entrenar que una persona que ya lleva tiempo y ya lleva años entrenando. O sea, el enfoque, digamos que es un poquito más distinto. Entonces, eso también tenlo en cuenta porque es algo que va a marcar la diferencia. Eso es. Y al final también, ya con esto sí cerramos, que ya hemos 20 minutos diciendo que vamos a cerrar, pero hoy con las redes sociales vemos entrenamientos de muchas personas diferentes y con frecuencia personas que son un poquito más novatas intentan emular o hacer lo mismo que hace pues personas mucho más avanzadas y que en muchas ocasiones utilizan química. Entonces seguramente a ti hacer 50 series de un mismo grupo muscular en una sesión, siendo natural y siendo principiante, no es que solo sea una mala idea, es que seguramente a la tercera semana te vas a lesionar. Entonces, no hagas eso, párate a preguntarte por qué hacer las cosas y no por imitar, como digo, al influencer de turno. Eso es. Así que, nada, hasta aquí el vídeo podcast de hoy. Suscribiros, darle me gusta y seguirnos pues por todas las redes sociales que las dejaremos también en la descripción. Eso es.